Dicen que la música calma a las fieras. Pero, ¿y a un asesino serial? El 12 de mayo de 1918, Joseph DiMaggio y su esposa Catherine fueron asesinados mientras dormían. El asesino utilizó una herramienta para abrir la puerta trasera de la casa. Cortó las gargantas de sus víctimas con una navaja de rasurar y los golpeó brutalmente con un hacha. Ellos serían las primeras víctimas de aquel que pasaría a la historia como el asesino del hacha de Nueva Orleans. En total, entre 1918 y 1919, este demente asesinó a 12 personas. Su modus operandi siempre era el mismo. Atacaba en la madrugada. Abría un hueco en la puerta trasera de las casas y atacaba a sus víctimas en la cama, utilizando una navaja de barbero y un hacha. Sin embargo, hay una nota sobresaliente en esta historia. En el cenit de su carrera criminal, el asesino envió una nota a los periódicos, burlándose de la policía y su incapacidad para descubrirlo, pero ofreciendo una extraña salida a sus posibles víctimas. Él le perdonaría la vida a cualquier familia que escuchara jazz la madrugada del 13 de marzo. Esa noche, todos los hogares y salones de baile se inundaron de música de jazz y nadie murió esa noche. El asesino del hacha de Nueva Orleans jamás fue descubierto y hasta el día de hoy su identidad continúa siendo un misterio. Ya en otra ocasión he hablado del caso Villisca, donde una familia completa y 2 visitas fueron asesinados brutalmente. A pesar de haber interrogado a múltiples sospechosos y perseguir decenas de pistas, el caso jamás fue resuelto. Investigaciones recientes hacen suponer que este no fue un incidente aislado y que un extremadamente peligroso asesino serial estuvo suelto e impune durante décadas. Peor aún, muchas personas inocentes fueron condenadas y ejecutadas injustamente por su culpa. Este caso, que ahora es conocido como el del asesino de las vías, comenzaría en 1901. Fue el 13 de mayo que los vecinos notaron un extraño fulgor que provenía de la propiedad de los Allen. Como no eran muy apreciados en la comunidad, tardaron bastante en investigar, pero cuando lo hicieron, descubrieron a la familia brutalmente asesinada a hachazos. El asesino, después de cometer su horrible crimen, había intentado quemar la propiedad para ocultar toda prueba existente. Por supuesto, un crimen así enardeció a toda la comunidad y pronto encontraron un chivo expiatorio. 2 hombres afroamericanos inocentes fueron condenados por la comunidad y ejecutados sin juicio previo. En 1904, Henry Hughes, su esposa y 3 hijos menores de edad fueron brutalmente asesinados a hachazos.
Nuevamente, el asesino intentó quemar la propiedad y huyó sin haber robado nada. El 13 de julio de 1906, otra familia, los Lyle, fueron asesinados de la misma manera. En esta ocasión, 2 hijas escaparon porque no se encontraban en la propiedad en el momento. Y nuevamente, 2 afroamericanos fueron culpados y ejecutados siendo inocentes. En 1909, George Meadows fue emboscado saliendo de su casa. Le dispararon y le partieron el cráneo con un hacha. Le siguieron su esposa, su suegra y sus hijos. Un hombre llamado George Little fue acusado por su propia esposa de ser el asesino. Little fue encontrado culpable y ejecutado en la silla eléctrica por este crimen, solo para descubrirse 2 años después que su esposa lo había incriminado por una cuestión de celos. En 1910, George Bernard, toda su familia y un empleado de la granja fueron los siguientes víctimas. En esta ocasión, fue un vecino con el que Bernard tenía problemas quien fue acusado de los crímenes y tras muchos años logró demostrar su inocencia. En marzo de 1911 le tocó el turno a un maestro de escuela y a toda su familia. 3 semanas después, George Hill y su familia. Y apenas una semana después, una pareja de ancianos. Finalmente, en 1912, ocurriría el caso Villisca. En todos estos casos siempre existió un patrón. Las familias fueron asesinadas en sus hogares. Se intentó quemar la evidencia y todas las ventanas fueron cubiertas con sábana. Además, casi todas las escenas del crimen ocurrieron cerca de las vías del tren. Aunque Villiscas parece ser el último crimen cometido, en 1922 otro crimen muy similar ocurriría en Europa. En 1922, en la granja de Hinterkaifeck, cerca de Ingolstadt, Alemania, una familia y la criada que trabajaba con ellos fueron asesinados brutalmente. Ninguno de estos casos llegó a resolverse, jamás.